Dios le bendiga, muy amados hermanos. Es un gozo poder continuar en este fascinante tema, este maravilloso tema de las 70 semanas de Daniel. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen histórico desde el inicio hasta la semana 69, y para ello vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad?, por esta joya, no solo literaria, sino este compendio maravilloso que hace en la historia evidenciar que el profeta había recibido un mensaje de Dios, y nosotros hoy, después de tantos siglos, estamos recibiendo el beneficio de esa profecía a través de los eventos históricos que confirman que había sido dada por Dios a Daniel para su pueblo Israel, y para la nación santa de Israel, Jerusalén. Padre, gracias por este día y gracias también por tu palabra, bella, preciosa, exacta, precisa y esclarecedora, que nos ayuda a entender también de alguna medida nuestra función en tu cronograma histórico. Permite, Señor, que nos encuentres haciendo así como tú nos ordenaste hacer. Oramos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Bien, entonces, para iniciar este recorrido, vamos ahí al libro de Esdras en el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 16. Dice así: y toda plata y oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, su Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la orden del rey Artajerjes, rey de Persia. Es decir, que esto fue en el año 7 de su reinado. O sea que no solo era dada la libertad a la nación de Israel y todo el que quisiera regresar a ella, no solo fue dado la posibilidad de llevar dinero, no solo de los judíos, sino también de todos dentro del pueblo grande de Persia que pudiera dar dinero o ofrendas de una manera voluntaria, tampoco era impuesta. Lo más importante dentro de esa orden, además de la libertad, además del dinero para el proyecto, era precisamente el restablecer el servicio en el santuario del Señor para honrar a su Dios. Eso ya lo leímos en este versículo de una manera muy precisa. Entonces, esto infiere de una manera clara, de una manera tácita, de una manera evidente, que en el año 7 del reinado de Artajerjes, que según la cronología estaba en el año 457 antes de Cristo, es decir, en el año 47 antes de Cristo, en el 457 antes de Cristo, en el reinado de Artajerjes, su número 7 de reinado, fue dado este edicto. Esta es la fecha exacta que fue mencionada por el mismo versículo. Entonces, si a estos años usted le resta 483 años, que son las 69 semanas de Daniel, ustedes saben que los años antes de Cristo se cuentan de una manera egresiva hasta que llegas al año 0, que es el que da inicio a la nueva etapa, al nuevo orden que establece la medida, o sea, la venida del Mesías, que desde el 457 antes de Cristo, que es el año 7 del reinado de Artajerjes, usted le resta 483, porque se van descontando esos años, que son las 69 semanas, cae en el año 26 después de Cristo. Es decir que en el año 26 después de Cristo son los 483 años, comenzando a contarse desde el año 7 del reinado de Artajerjes, que es el año 457
antes de Cristo. Por eso es que decimos que ahí está en el año 26 el cumplimiento de esas 69 semanas. Pero lo hemos repetido para que pueda ser más fácil de comprender. Es decir, que en el año 26, ¿por qué el año 26? Porque el año 26 es el año en que se inicia el ministerio del Cordero, que es el año en el que el Mesías es bautizado, y vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender este asunto. O sea, primero debemos analizar lo que pasó en el año 26. En el año 26, retomando la idea, es cuando termina las 69 semanas, que son los 483 años que se comienzan a contar desde el año 457 antes de Cristo, que es el año séptimo del rey que está en Persia, que es el rey Artajerjes. Quiere decir que haciendo el conteo de esos años, cae en el año 26 después de Cristo. Es decir, que el año 26, ¿por qué año 26? Porque todos nosotros sabemos que por el emperador, por el Gregorio, que fue un sacerdote romano, él fue el que estableció el calendario que tenemos nosotros hoy, el calendario cristiano, el calendario gregoriano, que es el calendario por el que nosotros nos regimos. Por eso decimos que estamos en el año 2022. Pero él cometió un error, todos estamos de acuerdo en esto, inclusive cuando estudiamos hace ya 40 años en el seminario, nos fue dado este detalle, es decir, que él perdió en su cronología hacia atrás, perdió aproximadamente entre 3 y 4 años. Entonces, la Biblia enseña, y nosotros entendemos inclusive por la historia judía, que un hombre podía iniciarse como rabino, como ya persona adulta, como persona para comenzar a guiar a otros, que esa era la función de un rabino, y Cristo era rabino. Comenzaba aproximadamente a los 30 años, y así como está establecido en la Biblia. Entonces, ¿por qué razón este cae en el año 26 y no en el año 30, donde supuestamente debía comenzar el ministerio del Cordero? Pero esos 4 años se pierden por el error de Gregorio. Pero teniendo en cuenta la forma en la que está trayendo los años a partir del 457, da exactamente en el año 26, porque al contar del año 0 hasta el 26, dado el margen de error por causa de Gregorio, entre 3 y 4 años, Cristo hubiese nacido en el año 3 o 4 antes de Cristo, porque esos 4 años que se perdieron son la diferencia que se establece entre el año 457 al cumplirse los 483 años, que son las 69 semanas, da el año 26, y a esto, como no se está teniendo en cuenta los 3 o 4 años perdidos por Gregorio en su a la hora de crear el calendario moderno, da esos 3 años que favorecen que precisamente en el año 26 Cristo tenía los 30 años, porque son los 3 años que perdió Gregorio en su estructura del calendario cristiano. Espero que hayan entendido esta pequeña diferencia, que no es por causa de los años que se cuentan sobre la profecía de Daniel, que sí fueron muy exactos, fueron muy precisos. Y hoy nosotros alabamos a Dios por esta verdad que está revelada de una manera muy exacta en el cronograma de Dios. El cronograma de Dios no se equivoca, los hombres sí podemos equivocarnos, pero cuando vamos a la fuente encontramos en ella el agua pura de la interpretación correcta. Entonces, dicho esto, nosotros podemos entender que en el año 26 estaba gobernando, que estos son datos importantes que están en Lucas en el capítulo 3, está gobernando precisamente en ese año, cumpliendo 15 años de gobierno, Tiberio, que Tiberios era gobernando en el imperio romano, que él se llamaba Tiberio César, que fue su 15º año. Es aquí, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea,
Poncio Pilato, que es decir, como, vamos a poner en ilustración, presidente de los Estados Unidos, Tiberio César, el presidente del estado, que es Ron DeSantis, que es el gobernador del estado, como decir, el gobernador de Judea, era Poncio Pilato, y Herodes Tetrarca, que era de Idumeo, era como decir el alcalde de Miami-Dade, es decir, que era el gobernador de la provincia. O sea que está registrado en este dato histórico, el gobernador del imperio, el emperador, el presidente del país, está poniéndose como un manifiesto, como un dato histórico, el gobernador del estado y el gobernador de la región o del condado, donde se están desarrollando los hechos específicos que están relacionados con la 69 semanas que está hablando Daniel. Entonces, en esos días, es que precisamente está aconteciendo el cumplimiento de esas 60 semanas de Daniel, dándole inicio a las 70 semanas, indudablemente dándole inicio a las 70 semanas, porque ahí están los 483 años, que son las 69 semanas, que es la que Daniel habla acerca del inicio del ministerio del Cordero, o del inicio de la última semana dentro de esas 490 años, que ocurren todos los elementos que están dentro de la profecía de las 60 semanas, que es lo que estamos analizando hoy. Entonces, en el capítulo mismo, versículo 21, versículo 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Quiere decir que no nos cabe duda que este es el inicio del ministerio del Cordero con su bautizo, que es el momento en el que, por la cronología de Dios, se cumplen los 483 años a partir del séptimo año del reinado de Artajerjes, que era el año 457, que está siendo registrado por los anales históricos. No hay margen de dudas, no hay margen de error, que ahí está culminando las 69 semanas, y que con el bautismo de Cristo se está iniciando la última semana con el ministerio del Cordero. Dice que orando el cielo se abrió, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ningún evangélico, ningún cristiano y nadie en el mundo, sea judío o no, debía poner en dudas que aquí se está cumpliendo exactamente la palabra de Dios a través de las profecías de Daniel. Ese es, en segundo lugar, lo que está pasando allí es la culminación de las 69 con el inicio de las 70 a través del bautismo y de la confirmación del Espíritu Santo, en que Dios tenía la complacencia, Dios tenía la unción, Dios tenía el respaldo para su Hijo en el inicio de aquel ministerio extraordinario. En tercer lugar, es una confirmación profética, porque hay un detalle que muchas veces nosotros pasamos por alto, muchas veces no se estudia, no se analiza, y es en este escenario donde Cristo realmente está comenzando su ministerio. Está reinando en aquella localidad Herodes Idumeo, que él no era judío. Él era un hombre que no merecía estar en ese lugar, y este es el único momento que se registra en la historia de Israel que la corona no está en el lugar correcto, la corona no está bajo un judío, a pesar de las diferentes exilios que sufrió Israel, a pesar de las diferentes derrotas, de las diferentes luchas que ellos tuvieron, siendo una nación que poseía su tierra o no, en los exilios que tuvieron. Siempre hubo alguien que estuviera frente a la nación, ya sea alguien del pueblo como David, Salomón, Saúl, como en el exilio que estuvo bajo la dirección de Esdras, de Nehemías. Siempre hubo un caudillo, siempre hubo, aún inclusive en el mismo proceso del periodo intertestamentario, que es el periodo de silencio que hay entre Zacarías,
Zacarías, y el último, que es el último profeta del Antiguo Testamento, Zacarías a Juan. Ese periodo intertestamentario siempre hubo, por ejemplo, la familia de los Macabeos fueron los que estuvieron al frente del liderazgo de la nación, pero en los tiempos de Cristo no existía un judío liderando la nación judía, sino Herodes Tetrarca, que era idumeo. Entonces eso es algo que parece no trascendente, pero los judíos, y nosotros que analizamos la historia judía, debemos darnos cuenta que en el libro de Génesis, en el capítulo 49 y en el versículo 10, hay un detalle profético muy interesante que nosotros debemos observar. ¿Por qué? Porque iba a aparecer el Mesías, iba a aparecer Silo, en el momento en el que no había en Israel alguien que ocupara ese lugar. Dice, en el escenario donde comienza Cristo su ministerio, precisamente está reinando este hombre que no era judío. Y dice en el capítulo 49 de Génesis, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pueblos, hasta que Silo venga. Es decir, que hasta que Silo no viniera, el cetro no iba a ser quitado. Mire, leamos bien otra vez. No será quitado el cetro de Judá. Es decir, que el cetro de Judá el cetro de Judá representa la autoridad que estaba sobre los mismos judíos para guiar y para orientar y para mantener a salvo a la nación. El cetro representa autoridad. Dice, ni el legislador de entre sus pies. Es decir, que no sería quitado ¿hasta cuándo? Hasta que apareciera Silo. Una de las acepciones de las tantas que tiene la palabra Silo, una de esas acepciones, una referencia que se hace al mismo Mesías. Y dice, termina el versículo diciendo, y a él se congregarán los pueblos. O sea que un detalle muy interesante, que cuando aparece el Mesías, fue quitado el cetro de Israel y está gobernando un hombre que se llama Herodes, el tetrarca, que era idumeo, no era judío. O sea que es una señal, es un detalle, es como hablamos en la clase anterior, es un peldaño, es un pequeño diente en el engranaje, es un detalle que no puede, es un eslabón que no se puede ignorar. O sea que es muy interesante que nosotros estemos observando este aspecto. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Con respecto a las profecías. En segundo lugar, aparece un gran dilema para los judíos. Quiere decir que la palabra del Señor con precisión enseña que el Mesías debía aparecer en el año 26. Ya saben por qué decimos el año 26 y no 30, ya lo explicamos. Y saben por qué se hace mención de esta fiesta teniendo en cuenta, de este evento, mejor dicho, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 483 años a partir del año 457 de Artajerjes, al dar su orden en el año séptimo de su reinado. Nosotros hacemos énfasis y volvemos a mencionar para que procesemos, para que interioricemos cómo de una manera muy gráfica, muy precisa, muy exacta, la historia va dando la evidencia de que no solo Daniel era un profeta de Dios, sino que todas las profecías que él estaba dando provenían de Dios y se cumplirían de una manera exacta, de una manera precisa. Por eso más adelante vamos a ver la razón por la cual están equivocados los hermanos dispensacionalistas y muchos más en cortar, en separar la semana 70 de una manera inexplicable correctamente. No la pueden explicar correctamente porque toda la argumentación histórica es de una manera continua. No hay una razón por la cual separar la última semana, que es la 70. Entonces, el primer gran dilema para los judíos, que es un dilema muy grave, es que ellos no vieron al Mesías en el año que él comenzó su ministerio. O sea, ellos no vieron que el Mesías vino. Y muy tristemente para ellos no lo verán hasta que no vuelva en su segunda venida. Es un gran problema para ellos. Y un detalle que hemos mencionado, pero los magos de Oriente
cuando ellos llegaron a Jerusalén, dice, porque su estrella hemos visto en el lejano oriente. Es decir, ¿cómo es que esos magos del oriente tenían conocimiento de las escrituras y cómo ellos sabían que iba a haber un astro que guiaba? Porque había una profecía en el libro de Números que hablaba acerca de la estrella de Jacob, y cómo ellos pudieron estudiar. Quizás esta es una pequeña hipótesis, pero que se funda en la lógica, en la razón y la reflexión, porque los magos venían de Persia, y precisamente se considera que era de Persia. Precisamente en Persia estaban los registros de las profecías de Daniel, y estoy seguro que estos sabios, al estudiar la profecía de Daniel y ver que aparece en el escenario de las constelaciones de la bóveda celeste un astro que tiene la capacidad de aparecer, de guiar, de desaparecer y volver a aparecer, cuando ellos llegaron, dice que fueron a Herodes. Herodes no era el rey legítimo, quiere decir, atendiendo a las profecías de Génesis capítulo 49, quiere decir que ellos fueron a la persona que estaba usurpando un lugar, y al llegar allí ni siquiera los fariseos sabían dónde Cristo había de nacer. Y Cristo es el Mesías, Cristo es el enviado. Cristo, los magos del oriente que no son judíos, los magos del oriente que no vienen de ninguna tribu de Israel, ellos sabían que por esa señal había nacido el Mesías. Recuerden que cuando ellos llegan ya había pasado, según los eruditos, aproximadamente casi 2 años, porque la referencia para llegar a su conclusión, que Herodes, que era el ilegítimo, quiso matar a ese niño, porque él mismo, cuando los escribas dijeron, ese va a nacer en Belén de Judea, él sabía que él era el cumplimiento de una profecía que los mismos judíos no quisieron aceptar, que los mismos judíos no quisieron mirar. Y cuando ellos llegaron allí a la casa, dice que adoraron al niño y le entregaron, le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra, o tesoros que eran dignos para un rey. O sea que ese es el Mesías, que no vino con la algarabía de los reyes de este mundo, no vino con pompa, no nació en un palacio, nació en un establo, no nació en una cuna de oro, nació en un pesebre, en un establo. Y entonces a los judíos no pudieron asimilar eso, sin embargo los magos, los hombres de ciencia, los científicos de aquella época, cuando estudiaron las profecías y miraron el astro, no les quedó duda alguna de salir y honrar a ese rey que era capaz de mover los astros del cielo para darle al mundo el mensaje de que quien estaba naciendo era la persona de la cual había hablado Daniel, que en el año 483, es decir, iba a desarrollar el ministerio para el cual él había venido. Entonces los judíos no lo miraron. Sin embargo, los magos, los científicos, sí llegaron a la conclusión que a quien buscaban era la persona que había profetizado, el profeta Daniel, que había sido profetizado en la antigüedad, tan antiguo como el libro de los Génesis, tan antiguo como Moisés cuando lo declaró en el libro de Números. Entonces muchos rabinos honestos, muchos rabinos conocedores de esta profecía, sabía que las profecías de Daniel daban ese tiempo para esa fecha del advenimiento del príncipe Mesías. Pero ellos creen que no vino. Ellos creen que hubo un problema. Los judíos consideran que a pesar de que lo que Daniel dijo era verdad, algo pasó que no vino el Mesías. Entonces, con ese pensamiento, los dispensacionalistas también creen que, a pesar de que los dispensacionalistas creen que vino el Mesías, pero no vino para darle cumplimiento a esa fase dentro del programa escatológico que Dios da a Daniel. Entonces lo vamos a ver un poquito más claro ahora. Es decir, que estos rabinos honestos saben que las profecías se cumplieron, pero ellos dijeron, bueno, se cumplieron las profecías, pero no apareció el Mesías, porque la visión que ellos tienen del Mesías es una visión nacionalista, es decir, que el Mesías establecería un imperio a través de Israel y que sería la nación de Israel con su Mesías al frente quien derrotaría
a Roma, quien derrotaría a todos los poderes del mundo, y todos los poderes del mundo iban a estar sujetos a ese Mesías, y ellos como naciones iban a gobernar el mundo. Esa es la visión nacionalista que tienen los judíos sobre el Mesías y la concepción que tienen ellos del reino de Dios. Entonces es una frustración histórica de la que ellos no se han podido recuperar. Todavía ellos están esperando que ese Mesías venga. Solo harán ese reconocimiento de esta equivocación cuando el Mesías aparezca en su segundo advenimiento. Previo a ello, ellos se entregarán. Por eso creemos en la conversión de Israel. Dice aquí en Juan capítulo 1, muy interesante, dice, ustedes pueden leer después estos versículos. Dice, vamos a leer el primero. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice el versículo 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Dice, no era, versículo 8, no era él la luz, sino para que diese la luz al mundo. Dice, en el mundo está, y dice, y aquella luz, versículo 8, muy importante, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está hablando ahora de que Juan fue llamado para que diera testimonio de la luz. Quiere decir que Juan no era la luz, sino que él iba a dar testimonio de la luz, que era el Mesías. Los judíos, algunos lo recibieron y otros no, como dice este versículo más adelante. Dice, aquella luz verdadera, que es Cristo, alumbra a todo hombre. Dice, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Es decir, que desde la perspectiva del apóstol está presentando el conflicto que trajo para los judíos el advenimiento del Hijo de Dios, que era la luz de los hombres, pero como ellos no lo vieron como Hijo de Dios, ni lo vieron como Dios, no creyeron que Él fuera la luz de los hombres, y estando delante de ellos, lo rechazaron. ¿Ven? Por eso dice el versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, diole potestad, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la gran diferencia, que siempre hubo un remanente que sí lo entendió, hubo un remanente que sí lo recibió, y eso se hizo extensivo a aquellos que aún no son judíos, que lo hemos recibido, que lo hemos aceptado, y Él también a nosotros nos hizo hijos de Dios, nos dio esa potestad, nos dio la autorización para declararnos hijos de Dios. Es una pena que los judíos como nación, estamos hablando de los judíos como nación, no lo recibieron, ¿verdad? No lo vieron, aunque los rabinos honestos, que supongo que debe haber todavía algunos judíos honestos que pueden mirar todas estas fechas históricas de manera cronológica como la hemos hablado hoy. Ellos no pueden negarse a los hechos históricos, no pueden negarse lo que sucedió con Cristo. Simplemente no ven en Él los atributos necesarios para considerarlo Mesías. Por eso ellos detonaron el desencadenante para la historia posterior que viene, como consecuencia de ellos haber violado este pacto, este nuevo pacto por la gracia de Dios, que fue para ellos o vino a través de ellos, pero ellos, a pesar de que vino a través de ellos, lo rechazaron. Y esa violación del pacto hizo posible que se extendiera a los judíos. Y eso es otro tema que podemos analizar después, porque nosotros los judíos estamos insertados en el proyecto de Dios. Ahora, un tercer punto, que es el grave dilema para nosotros los evangélicos, para muchos cristianos en el día de hoy. Muchos teólogos de hoy ignoran este acontecimiento profético, y aunque aceptan que vino el Mesías, fracturan esa profecía, posponiendo la semana 70 para el final de la historia. Es una separación con más de miles de años, con esa cantidad de años a distancia. Evidentemente no tienen ellos cómo justificarlo bíblicamente, porque las profecías de Daniel son tan claras que no dejan lugar a duda alguna.
Es decir, que cuando Daniel habla de las 70 semanas, no está hablando de un segmento, no está hablando de un paréntesis. Hay muchos dispensacionalistas que dicen, se atreven a decir, que los profetas no vieron la iglesia. Que los profetas no vieron la iglesia. Y por eso es que al no ver la iglesia, surge un paréntesis. El paréntesis es tantos años como la iglesia esté en el panorama histórico de la misma profecía. Pero eso no tiene sentido, porque al ellos no mirar, no ver la iglesia como familia de Dios, no ver la iglesia como reino de Dios, no mirar la iglesia como el origen de ese reino que el mismo Daniel profetiza en el capítulo 2, versículo 44, que esa piedra que tumbó aquella imagen, que es la imagen de los 4 reinos, de los 4 imperios, que el último imperio es el imperio romano, que ese advenimiento precisamente del Mesías que está hablando Daniel en las 70 semanas, que es de ahí es donde surgen las piedritas, que se hace un gran monte, que ese es el surgimiento de la iglesia. ¿Entiendes? Que la iglesia es el concepto vinculante de Israel convertido y de los gentiles convertidos. Esos dos, Israel y la iglesia, Israel y los gentiles convertidos, a eso se le llama iglesia, y a eso se le llama familia, a eso se llama reino de Dios. Entonces los gentiles, que somos nosotros, el pueblo que no es el pueblo de Israel, ve en el futuro lo mismo que ve Israel. La nación judía convertida, ni siquiera convertida, sino la nación judía que viene Cristo y se establece en Israel por 1000 años para gobernar el mundo con vara de hierro, establecer así ese famoso de milenio dispensacionalista. Pero eso no es lo que está diciendo aquí la profecía de Daniel. La profecía de Daniel está hablando que en las 69 semanas, que es en el año 483, a partir del año séptimo del gobierno de Artajerjes, que es el año 457 por orden cronológico de los eventos históricos. Ese evento ocurrió en el año 26, por los 3 o 4 años perdidos de Gregorio, que supuestamente es en el año 30 de la vida física de Jesús. Ahí se cumplen las 69 semanas. Muy importante, si no lo ven o no lo quieren ver, ¿entiende? Por eso es que tienen que zafar en la semana 69, cortan la semana ahí, entonces esa semana la tiran, no importa los miles de años que pasen, porque eso es la iglesia. Como ven la iglesia separada de Israel, como ven la iglesia que no tiene nada que ver con Israel, entonces por eso se ven forzados a separar la semana 70. Pero si tú ves a la iglesia como la fusión de los gentiles con los judíos, entonces tú entiendes cuando Pablo dice que ya la pared fue derribada, ya de los dos pueblos hizo uno solo, y ese pueblo que ya fue la pared derribada, esa era la pared que por causa del pecado, inclusive por causa del ritual judío, los gentiles no podían ni siquiera entrar al patio, ni siquiera podía entrar, un judío no podía entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque eso era reservado solo, ni gentiles, ni judíos, era solo reservado para los sacerdotes. Pero él, en el día de su muerte, murió. Cuando él murió, dice que el velo del templo se rasgó, quiere decir que dio libertad, quiere decir que dio acceso, es decir que la obra que hizo el Mesías en la cruz es monumentalmente maravillosa, es obra digna de un Dios hecho hombre. No ver eso, entonces caer en ese grave dilema hoy, que siendo tan claras las profecías de Daniel, que no dejan duda a que el orden cronológico está y demostrado por la historia, mantienen un gran dilema a los teólogos en el día de hoy. Entonces insistimos que Daniel dice, después de las 69 semanas, inmediatamente viene la semana 70. No hay una fractura, porque Daniel, el relato de Daniel es continuidad cronológica por años. Es decir, que cuando tú lees en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, muy fácil de entender. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Es decir, que el Señor estaba alertando que vendría un príncipe que destruiría la ciudad y el santuario. Inclusive ese santuario estaba siendo edificado por Herodes y consideran que Herodes ni lo pudo terminar, a pesar de que pasaron aproximadamente unos 46 años. Ahora el versículo 27 que hemos venido leyendo de este capítulo dice que a la mitad de la semana 70 sería quitada la vida del Mesías. Vamos a Daniel y vamos allí otra vez para leer claramente, que no haya dudas con respecto a lo que nosotros estamos hablando de una manera muy clara. Porque si no hacemos el análisis, si no hacemos la lectura correcta, entonces nosotros no vamos a tener una interpretación correcta de este pasaje. Dice en el versículo 27 de Daniel 9, y por otra semana, es decir, y su fin será como inundación, el versículo 26, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, no está hablando a partir de las devastaciones, está hablando de la continuidad de la idea que viene anterior. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que es muy importante que nosotros tengamos bien claro, bien establecido este versículo, porque dice que a la mitad de esa semana será, les dije el versículo 27, es el versículo 26. Vamos a rectificar, versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir que estas 62 semanas son más las 7 semanas que hacen el total de las 62 semanas. Es donde el Mesías príncipe, a partir de esas 69 semanas, por la suma de las 62 más las 7 semanas, la que da 69 semanas, para no confundirnos, en esa semana es cuando sería sacrificado el Mesías. Dice, después de las 62 semanas se quitará la venida del Mesías. Esas 62 semanas más la semana anterior de la que está hablando el profeta, para que no nos confundamos. ¿Ve? Versículo anterior es donde lo aclara. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir que 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántos son? 69 semanas. Y entonces dice que después de las 62 semanas, cuando tú lo sumas a la semana que está diciendo el versículo anterior, que son las 69 semanas, se quitará la vida del Mesías. Entonces, en esas 69 semanas, la mitad de la semana es quitada la vida del Mesías. Es cuando Jesucristo fue crucificado. Fue en el año 33 del calendario judío antiguo, que fue en el año 27 y medio de la vida de Cristo, por el calendario romano que se perdió esos 4 años que hablaron de. Pero no vamos a seguir en ese enredo, vamos a seguir con el primero, en el año en el que murió el Señor, fue el año 33. Ya explicamos lo que quieren decir
los años perdidos del calendario gregoriano. Este es el cumplimiento más hermoso acerca de la función del Mesías como Cordero. Ya no era necesario el templo, y volvemos a Mateo 24, 1 y 2, cuando dice que ya el templo sería destruido, ¿verdad? Y este es el cumplimiento del versículo 26, que dice que sería destruido la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Es decir, que en ese proceso era en el que iba a ser destruido el templo. Quiere decir, cuando el Señor dice, aquí no quedará piedra sobre piedra, está diciendo, no pongan la atención en el templo, pongan la atención en mí, porque yo haré de ustedes el templo donde yo haré morada. Es decir, que ya se cambia la visión, se cambia la perspectiva, ya se puede trasladar la sede del cielo al corazón del hombre, no la sede del cielo a un edificio. Y después vamos a ver por qué en el siglo III después de Cristo se establece una sede terrenal con un papa a la cabeza, que todavía el papa está dando dolor de cabeza y no tienen idea ustedes del dolor de cabeza que dará aún en estos tiempos. Entonces tenemos que estar con la cabeza muy clara y haciendo una reflexión muy seria, muy profunda de este aspecto tan importante. Por eso, y con esto vamos a terminar en la clase de hoy, que ya Cristo culmina con el proceso del sistema judaico. No, la ley no es mala, pero la ley fue la que nos trajo hasta aquí. Es decir, que ya la ley cumplió su función. Ahora la gracia en Cristo, que es Él el que cumple la ley, y nosotros por la fe en Él cumplimos la ley, no porque podamos cumplir el ritual mosaico, no podemos cumplir con el sistema mosaico, porque no podemos, nadie cumplió la ley, nadie, ni Moisés pudo cumplir la ley, que fue el que Dios se la dio. El único que cumplió las exigencias de la ley fue Jesucristo, que dijo, ustedes me pueden redarguir de pecado, es decir, que en Él no había pecado, y si en Él no hubo pecado, entonces Él es el cumplidor de la ley. Entonces, por la gracia, Él ofrece ese beneficio a nosotros por llevar en la cruz como sustituto para culminar las prevaricaciones y establecer un nuevo pacto, la redención de nuestras almas. Y el fin de vuestra fe es la salvación del alma, como dice la palabra. Entonces, por eso que nosotros creemos que nuestra salvación está en el sacrificio del Cordero, no en el ritual judaico. Por eso nosotros creemos que Jesucristo vino y cumplió su función como Mesías, como Cordero, desde ese momento hasta el final. Por eso nosotros creemos que el tiempo del fin es el inicio del ministerio del Cordero, y el tiempo del fin se cierra con el segundo advenimiento del Cordero. Por eso nosotros estamos agradecidos al Señor. Por eso nosotros creemos que Él había culminado su función para expiar los pecados, para perdonar nuestros pecados, y siendo expiados nuestros pecados en la cruz, ya cuando Él lo hizo todo, ¿cuál fue la última palabra de Cristo en la cruz? Consumado es. Él lo hizo todo por ti, Él lo hizo todo por mí. Seamos agradecidos y haya en nuestro corazón un deseo ardiente de mostrarle a nuestro Dios gratitud, porque el Mesías cumplió exactamente como fue predicho, exactamente en cumplimiento a aquella profecía que Dios dio a Daniel. No era importante Daniel, era importante el mensaje que Dios dio a Daniel. La importancia de Daniel fue que él escuchó y fue obediente a la hora de dar ese mensaje. Mucho se puede decir, mucho se puede interpretar, pero los hechos no cambian. Y los hechos demuestran que Jesucristo vino exactamente en la fecha que Daniel dio, cumplió su ministerio y ya ha sido hecho este ministerio para nuestro bien. Después vamos a la próxima clase a hablar de que quedó esa otra mitad de la semana, porque si en las 69 semanas y media fue ofrecido el Cordero, después vamos a ver dónde están esos 3 años y medio, y después vamos a ver realmente que la gran tribulación no tiene nada que ver con los gentiles. La gran tribulación viene sobre Israel porque ellos no vieron al Mesías en su primera venida. Y los que interpretaron, siendo esos rabinos inteligentes como son,
que vieron que todas las profecías de Daniel se cumplieron precisamente en el advenimiento de esta persona llamada Jesús el Cristo, ellos no lo recibieron. Ellos lo rechazaron porque ese no es el Mesías que ellos concibieron en el Antiguo Testamento, que iban a establecer un poder global, un poder imperial, y así están todavía. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca en la fe y podamos sentir el gozo que produce una reflexión sana para una bendición sana en nuestra alma. Dios le bendiga.